Bien, bienvenidos entonces a este webinar del mes de julio. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Aquí estamos emitiendo los últimos. Bueno, tenemos el agrado de disfrutar de un nuevo webinar de nuestra Escuela de Ultrasonido de Chile, EDUCH. Para todos, sean bienvenidos. Soy Cristian Moya, coordinador de ecografía del área de docencia y calidad de Asesoría y Gestión Radiológica AGR y docente de la Escuela de Ultrasonido de Chile, EDUCH. Durante la presentación pueden dejar sus comentarios y también consultas en el chat. Va a estar disponible para que puedan agregar todo lo que requieran. Recomendamos que cambien sus nombres a aquellos que no lo tengan correcto para saber quién está realizando la pregunta, y las preguntas las vamos a revisar al final de la presentación. Bueno, Scarlett es tecnólogo médico ecografista formada en AGR posee un perfil de ecografía general, ecografía mamaria y músculo esquelético. Posee 7 años de experiencia clínica en ecografía y 6 de ellos en ecografía mamaria. Posee cursos de imágenes mamarias en Innova y en la UDD y es diplomado de patología mamaria de la Universidad del Desarrollo. También es parte de nuestro equipo docente de la Escuela de Ultrasonido de Chile para la formación de tecnólogos médicos en ecografía mamaria. Dejo con ustedes a Scarlett Contreras con su tema cáncer inflamatorio de la mama, el gran imitador. Adelante. Hola a todos, muchas gracias por la asistencia. Voy a compartir pantalla. ¿Se ve ahí, cierto? ¿Sí? Ok, sí. Bueno, en honor al tiempo vamos a partir. Em, este va a ser más o menos el temario de lo que vamos a ver. Vamos a partir por la primera pregunta que nos surge en realidad, ¿qué es el cáncer mamario inflamatorio? Bueno, el cáncer inflamatorio mamario es una forma agresiva y muy poco común de cáncer de mama, solo representa al menos el 2% de todos los carcinomas mamarios y eh, en los estudios recientes se ha demostrado que se origina desde los conductos mamarios, por ende es un carcinoma ductal invasivo que tiene la capacidad de diseminarse a la piel y entre un 17 y un 30% de estos cánceres inflamatorios en su inmunistoquímica son triple negativos o entre un 18 a un 44% son HER2 positivos, lo que lo hace un cáncer sumamente agresivo. Hay muchos estudios que dicen que el cáncer inflamatorio no debería llamarse como tal, sino que en realidad, porque no produce las citoquinas proinflamatorias típicas de un cuadro inflamatorio, que son la interleuquina 12, 11, o sea, la interleuquina 12, la 1 y el interferón gamma, sino que más bien debería llamarse como cáncer vascular, ya que tiene un alto potencial angiogénico y angioinvasivo y libera citoquinas, o sea, interleuquinas 6 y 8 y además también un factor de crecimiento endotelial vascular que es el encargado de generar nuevos vasos linfáticos alrededor de donde se origina este cáncer, lo que lo hace en realidad eh, ayuda a que se pueda diseminar con mayor facilidad. La gran importancia de este cáncer de mama, a pesar de que tiene una incidencia súper baja, es que tiene una sobrevida libre de enfermedad súper corta, tiene una agresividad muy alta y la sobrevida libre de enfermedades es de menos de 4 años. Además, se sabe que el 80% de las pacientes que son diagnosticadas con este tipo de cáncer, al momento de su diagnóstico, ya tienen ganglios axilares al menos comprometidos y un alto potencial de metástasis a distancia. Vamos a hablar un poquito de la fisiopatología de este cáncer. En palabras sencillas, el cáncer inflamatorio, como ya lo había comentado, es un cáncer invasivo ductal
que genera células neoplásicas, las cuales van a viajar a la dermis como en forma de émbolos neoplásicos. ¿Qué son los émbolos neoplásicos? Bueno, como lo dije, son cúmulos de células neoplásicas que pueden viajar tanto entre los vasos linfáticos o vasos sanguíneos hacia la dermis, tanto papilar como reticular, o sea, superficial o profunda, acumularse en estos vasos y obstruirlos, lo que va a generar los cambios inflamatorios que nosotros vemos en las pacientes. Histológicamente, como tenemos acá en estos cortes, vamos a tener este vasito linfático lleno de estas imágenes como pelotitas que son en realidad las células neoplásicas que se están alojando ahí y obstruyendo el vaso. Como todos sabemos, este cáncer es de difícil diagnóstico, ya que comparte muchos signos y síntomas con otras patologías mamarias que son totalmente benignas. Y muchos autores describen que en realidad el cáncer inflamatorio es un cáncer que su diagnóstico es netamente clínico o patológico. No dicen que las imágenes aporten mucha información. Otra cosa importante es que los émbolos neoplásicos del cáncer inflamatorio son patoneumónicos de esta enfermedad. O sea que al momento de hacer biopsias a la piel, en caso de que se tenga una duda muy grande entre si es algo benigno o algo maligno, vamos a encontrar estos émbolos neoplásicos. Pero como no todo es perfecto, en el 75% de los cánceres de mamas documentados inflamatorios se han presentado estos émbolos neoplásicos. Hay un porcentaje menor que el 25% que no los presenta, y esos son los casos mucho más raros. El cáncer inflamatorio de mama en las tablas de TNM, que son en realidad tablas de cualquier cáncer, está específicas del cáncer de mama, estas tablas nos van a ayudar a estadificar el cáncer para ayudarnos a ver un tipo de tratamiento adecuado para esta patología. Como es una patología distinta, tiene como su propia clasificación, que es T4D, que es cáncer inflamatorio de mama. Por ende, nota un estadio 3B. También puede ser estadio 4 solamente cuando haya metástasis asociada a distancia, pero en sí el cáncer inflamatorio ya es un estadio bien avanzado. Bueno, los factores de riesgo, como todo cáncer de mama en realidad, el principal es ser mujer. También tenemos el IMC elevado, que también lo tenemos como con otros cánceres de mama. Está demostrado que la obesidad y el sobrepeso aumentan la probabilidad de tener cualquier cáncer de mama en realidad. Lo distinto del cáncer inflamatorio es que da en pacientes que son un poco más jóvenes de la media del total de los cánceres de mama. Está entre los 40 y los 50 años la edad de presentación más común. Y lo otro distinto es que las mujeres de raza negra tienen hasta un 50% de probabilidad mayor que las mujeres caucásicas. De hecho, en el norte de África, en Túnez, es el país a nivel mundial con la mayor incidencia de cáncer de mama inflamatorio diagnosticado. Aunque la incidencia en realidad a nivel mundial no es muy clara porque el cáncer inflamatorio en algunos países se cataloga o se clasifica como un cáncer de mama localmente avanzado. Entonces lo registran en ese mismo apartado. Por eso dice que quizás la incidencia del cáncer inflamatorio sea un poquitito mayor a nivel mundial. No tanto, pero igual un poco mayor. Esta es la parte más importante del cáncer de mama, como ya había comentado. Muchos autores dicen que esta patología, su diagnóstico es netamente clínico. Lo más importante de los signos y síntomas del cáncer inflamatorio es que tienen un inicio muy rápido. En menos de 6 meses ya la mama está totalmente transformada. Estos tres son los principales signos y síntomas de las pacientes. Hay otros, pero estos son los que uno en realidad más ve.
Tenemos entonces el eritema, que es el enrojecimiento de la piel de la mama. Generalmente parte en la región periareolar y ocupa al menos un tercio de la mama. Claramente con el tiempo esto va aumentando y puede incluso llegar a ocupar toda la mama y puede ir de una coloración rosa brillante hasta una coloración muy rojiza. Claramente va a depender del test de la piel de la paciente y tiene mucha relación entonces con estos émbolos neoplásicos que viajan hacia los ductos linfáticos y vasos sanguíneos, los obstruye y genera este eritema local. También tenemos el edema, que la paciente va a referir como un aumento de volumen en su mama, que se puede comparar con la otra mama, y también va a referir que la ropa, la ropa interior le empieza a generar marcas en la piel, cosa que antes no le pasaba. También tenemos el engrosamiento cutáneo, que si bien no lo podemos cuantificar visualmente, sí lo podríamos cuantificar por imágenes, pero lo que más va a llamarnos nuestra atención van a ser estos como hoyuelos que se van a formar por los folículos pilosos. Entre el edema y el engrosamiento cutáneo se va a formar lo que todos conocemos como piel de naranja. Cabe destacar que el cáncer inflamatorio no necesariamente va a tener un nódulo palpable, sino que en realidad lo que vamos a sentir o palpar, o la paciente también va a referir, es el aumento total de la mama. Acá entonces tenemos algunas imágenes de ejemplo, donde acá en la primera imagen tenemos donde tenemos una mama que está enrojecida sutilmente, vemos la piel de naranja, estos hoyuelos marcados de los folículos pilosos. En la imagen B tenemos una sutil eritema que parte alrededor del pezón y se extiende hacia el cuadrante superior interno. Y en la imagen C tenemos una asimetría de tamaño, una inflamación de la mama izquierda, aumento o sea, aumento de tamaño, eritema. En realidad la foto no nos ayuda mucho para ver si tiene piel de naranja, pero lo más probable es que sí tenga. Los otros signos y síntomas que podemos encontrar en este tipo de pacientes son algunas anomalías del pezón, donde podemos encontrar costras como en esta imagen, podemos encontrar un aplanamiento del pezón, que esto se debe netamente con el aumento de volumen y el edema de la mama, hace que el pezón como que se empiece a retraer. Esta es una retracción neta del pezón, pero como todos sabemos, hay muchas patologías, tanto malignas como benignas, que también generan alguna de estos tipos de alteraciones, entonces por sí solas no nos va a llevar a un diagnóstico clínico. Las otras anteriores que había comentado son las mejores como para ir dilucidando un poquito. Siempre tener en consideración el tiempo de aparición de los síntomas. En este tipo de cáncer de mama es lo más importante. El dolor está asociado en realidad con la congestión y el edema mamario, por ende no es como principal. Y el aumento de la temperatura local se asocia netamente al eritema y a la hiperemia por la angiogénesis que se produce en las células tumorales. El cáncer de mama inflamatorio tiene una progresión muy rápida. En un corto periodo de tiempo, 6 meses, podemos ver a pacientes con este tipo de eritema o afectaciones en la piel. La paciente de este lado, como ven, tiene la mama derecha totalmente, prácticamente destruida, y en la mama izquierda también le habían encontrado cáncer inflamatorio, que bueno, en la imagen no ayuda mucho, pero tiene piel de naranja y eso según describían en el paper que describían esta paciente. Lo mismo pasaba con esta paciente que también se le llegó a generar heridas y eh, este tipo de cosas en la piel. Hay algunos autores que
definen en realidad un cáncer de mama inflamatorio secundario, lo cual no es del todo acertado en realidad. Ahora les voy a explicar por qué. Entonces, como supimos o como ya expliqué, el cáncer mamario, el real o el primario, como algunos autores le dicen, son cambios inflamatorios en una mama que es sana y que estos cambios inflamatorios son totalmente repentinos. El cáncer inflamatorio mamario secundario son, puede darse en dos tipos de pacientes. El primero son cambios inflamatorios que se dan en pacientes con un tumor localizado que fue descuidado. O sea, este tumor ya estaba hace mucho tiempo, luego afecta la piel y genera estos tipos de cambios inflamatorios. O también se puede dar en pacientes que fueron operadas por algún carcinoma localmente avanzado y que después de la cirugía empiezan a generar este tipo de cambios inflamatorios en la mama. A eso se le conoce como cáncer de mama secundario. ¿Por qué les comentaba yo que no es del todo correcto decir cáncer inflamatorio primario y secundario? Porque como también les expliqué, el cáncer inflamatorio de mama afecta a la piel por los émbolos neoplásicos, a diferencia de los carcinomas localmente avanzados que afectan la piel por contigüidad, o sea, crece mucho, llega a la piel, coloniza ese territorio. El cáncer inflamatorio no es como propiamente tal un tumor, sí se puede dar como un nódulo, pero cómo afecta a la piel es netamente por los émbolos neoplásicos. Bueno, lo que nos convoca, lo más importante también es la parte imagenológica. Bueno, hay muchos autores que dicen que en realidad no sirven de mucho, pero igual es bueno que todos sepamos qué podemos ver en cada una de estas modalidades. ¿Y para qué sirve entonces la imagenología en el cáncer inflamatorio? Principalmente para estas tres cosas: para el estadiaje, para el diagnóstico, para hacer biopsias guiadas y también para el restadiaje en caso de que necesitemos ver un segundo foco, un segundo lesión o algo así. También tenemos para planificar tanto la cirugía como la radioterapia y también tenemos un aporte en la oncología de la paciente, que vamos a ver sobre todo la respuesta terapéutica a las quimioterapias y también detectar recidivas posteriores a los tratamientos. Vamos primero entonces a hablar del cáncer inflamatorio, que es lo que nos convoca. Entonces, en la mamografía, este examen en realidad es el de primera línea, el de screening. Es súper limitado por la sintomatología de la paciente, porque al estar con la mama tan inflamada va a generar mucho dolor la presión, pero es súper importante igual que se haga el esfuerzo para poder tomar el examen de la mejor manera posible. ¿Qué podemos encontrar acá? Vamos a poder ver el engrosamiento cutáneo, vamos a ver una desorganización de la arquitectura del parénquima mamario, a un aumento difuso de la densidad de toda la mama o de algún sector. Podemos llegar a ver las adenopatías axilares siempre y cuando la proyección oblicua nos permita. Vamos a también ver siempre, sí o sí, las microcalcificaciones sospechosas y en algunos casos vamos a poder ver, evidenciar masas tumorales. Acá tenemos varios ejemplos de aquí en adelante. Tenemos entonces esta paciente que tiene un aumento de tamaño en la mama izquierda sutil al comparar con su mama contralateral. Tiene un engrosamiento de la piel que se puede ver en la craneocaudal y en la oblicua. De su mama izquierda tenemos la retracción del pezón y bueno, acá también había un foco de microcalcificaciones pleomórficas que fueron magnificadas. En estas otras imágenes también podemos ver el aumento de densidad de la mama, la alteración como de la, perdón, de la trama fibroglandular, el engrosamiento cutáneo que acá es muy evidente en prácticamente toda la mama.
Y en esta otra paciente también vemos la retracción del pezón, la alteración de la trama fibroglandular, el aumento difuso de la densidad. Esto es súper importante ya que la mamografía, al tener un aumento de densidad, pierde mucho su sensibilidad para descartar cualquier nódulo o cosita que estuviera escondida entre medio de esto. Este otro caso es de una paciente que tiene 40 años, se acerca a su médico de confianza porque tiene una rigidez, eritema y siente la mama muy izquierda muy dura. Esto fue hace 4 semanas. Su clínico pensó que era una mastitis, a pesar de que ella no estuviera en lactancia. Le dieron terapia de antibióticos por 2 semanas y no respondió al tratamiento. Por ende, se pensó que esta paciente podía estar presentando un cáncer inflamatorio. Se le hicieron exámenes y bueno, esta es su mamografía. Vamos a ver entonces como el aumento difuso de la parte retroareolar del, de la trama fibroglandular. Vamos a ver también el engrosamiento cutáneo. Acá habían unas pequeñas microcalcificaciones que fueron pleomórficas, no se alcanzan a ver muy bien, yo no las veo tanto. Y lo que más llamó la atención es que en esta paciente sí se lograron ver los ganglios axilares y vemos que están redondeados y que son radioopacos. El ultrasonido surge siempre como complemento de la mamografía en pacientes de mayores de 40 años. Como la mamografía pierde un poco sensibilidad en este tipo de pacientes para descartar que haya o no haya algo entre medio de todo este tejido mamario, surge la importancia de la ecomamaria para descartar la presencia de algunas cosas. Y también es útil como guía para biopsias. ¿Qué vamos a poder ver en las ecomamarias? Vamos a poder ver el engrosamiento cutáneo, el edema del tejido celular subcutáneo y la extensión de este, por cuál cuadrante está. Vamos a poder localizar masas en el contexto de que este cáncer inflamatorio tenga una formación nodular asociada y es útil para descartar adenopatías, tanto en la región axilar, cadena mamaria interna, a nivel infra y supraclavicular. Veámoslo entonces en imágenes. Primero que todo les quise traer esto porque sé que no todos manejan ecografía, entonces, eh, ¿cómo es la mama en la ecografía normal? Bueno, acá tenemos la piel, tenemos el tejido celular graso eh, premamario, tenemos el tejido mamario como tal, que es más hiperecogénico, y tenemos el tejido graso retromamario. Luego tenemos el músculo pectoral, las costillas y aquí ya tenemos la pleura y el pulmón. Tenemos varios tipos de tejido mamario. Entonces hay las pacientes que tienen tejido denso, muy denso la mama. Entonces tenemos la piel, prácticamente nada de grasita, mucho tejido mamario, casi nada de grasa retromamaria y ya pegadito el pectoral. Después están las personas que tienen como intermedio, donde tenemos como un panículo graso, un poco de tejido, el pectoral y otro panículo graso. Y las personas que tienen las mamas totalmente grasas. Tenemos la piel muy finita ahí arriba, mucha grasita y algunas hilachitas nomás de tejido fibroglandular. Veamos entonces cómo se ve la patología. Vamos a tener entonces un engrosamiento cutáneo que en este caso era más de 1 centímetro. Lo normal en ecografía son 3 milímetros de espesor de la piel. Vamos a tener el aumento de la codegenicidad de la grasa subcutánea. Si se habían fijado en la imagen anterior, la grasita se ve más gris o más negrita, a diferencia de esta que la vemos aumentada de ecogenicidad. Vamos a tener esta como colección entre medio como de los panículos grasos, que es el edema, así se ve el edema.
Y eso como la trama de la parte inflamatoria como de la mama. Acá tenemos pacientes que fueron diagnosticadas con carcinoma inflamatorio mamario que generaron nódulos dentro de su ecografía. En la mamografía no se había visto nada, solamente habían visto como este aumento de la densidad difusa. Y en la ecografía, aparte de los hallazgos que son propios de la parte inflamatoria, encontraron estos nodulitos asociados a todo esto. En acá arribita tenemos una paciente de 46 años que fue tratada también como una mastitis no resuelta. eh, Tuvo aumento del volumen mamario, tenía mucho eritema y la mamografía salió inespecífica por los cambios que yo ya la había comentado antes. Por ende la derivaron a ecomamaria y vieron que tenía claramente el engrosamiento cutáneo, el edema y el aumento de la ecogenicidad de la grasa subcutánea y tenía a nivel retroviral este nodulito. Aparte también tenía linfonodos ya sospechosos. Esta otra paciente tiene 75 años, presentó inflamación de una de sus mamas hace menos de un mes, tenía mucho eritema y también piel de naranja. Todo esto en un periodo de un mes. La mamografía también la diagnosticaron como inespecífica y la derivaron a la ecomamaria, donde podemos ver también aquí el engrosamiento cutáneo, el aumento de la cogenicidad de la grasa y esta imagen nodular heterogénea y también linfonodos axilares em, sospechosos. Y como última tenemos esta paciente que tenía 28 años, tenía fenómenos inflamatorios en la mama derecha. Hace 5 semanas empezó, había tenido el aumento de la temperatura, tenía dolor, tenía eritema y también la trataron como una mastitis que no respondió a ningún tratamiento. La paciente no estaba en lactancia y la derivaron a ecomamaria por su edad. Entonces vemos como la piel engrosada, el aumento de codegenicidad, está nódulo muy hipocogénico y el edema y también tenía ganglios a nivel axilar sospechosos. ¿Cómo podemos ver los ganglios a nivel ecográfico, tanto axilares como cadena mamaria interna o suprainfraclaviculares? En la línea de arriba tenemos los ganglios normales. Entonces, los ganglios son ovalados, tienen su hilio graso central con sus venas y arterias como un riñoncito. Tienen que tener su corteza hipocogénica fina y su hilio siempre conservado. Acá abajo tenemos muestras de linfonodos axilares que son sospechosos o bien llamados adenopatías. En este caso tenemos el ganglio que sigue siendo ovalado, tiene su hilio graso, pero tiene un aumento de la corteza de mayor de 3 milímetros. En este otro caso tenemos el linfonodo sigue siendo ovalado, ya no vemos el hilio graso y tenemos una señal al Doppler que es como heterogénea, no parte desde su hilio hacia el centro, sino que vamos a tener vascularización en la corteza también, que eso sí es signo de sospechas. En este otro caso tenemos este linfonodo que es más redondeado, también perdió su hilio graso y tiene también la vascularización más heterogénea desorganizada. Acá lo mismo, cortical engrosada, ambos conservan su hilio graso, pero la cortical está muy engrosada. Y acá estos dos también son redondeados con pérdida de su hilio graso. La resonancia eh, es de mucha ayuda para este tipo de patología.
Su utilidad es netamente para evaluar la respuesta al tratamiento post-quimioterapia, que es una de las cosas más importantes que nos entrega la radioterapia. Eh, También nos va a entregar el tamaño real del tumor, ya que en ecografía y mamografía, entre el aumento difuso de todo eso, de la, de la, del nódulo y del patrón, nos va a costar un poco ver los márgenes de este tipo de nódulos que se presentan. También nos va a ayudar a ver si esto es multicéntrico o multifocal, donde lo multifocal son múltiples tumores dentro de un mismo cuadrante y lo multicéntrico son múltiples tumores en más de un cuadrante, y se van a encontrar a más de 5 centímetros unos de los otros. ¿Qué podemos ver en la resonancia? El engrosamiento de la piel siempre se ve, ya lo vimos que se puede ver en tanto en la mamo y en la eco y en la resonancia igual. El aumento de tamaño de la mama lo vamos a poder comparar ya que tenemos la visual de ambas mamas. Vamos a ver el edema subcutáneo al igual que la ecomamaria y la mamografía. Vamos a poder descartar que haya o no haya masas y bueno, en el 75% de los casos estas masas son múltiples y están muy juntitas entre sí y son pequeñas y a veces confluentes. También con el T2 con supresión grasa es útil para ver los ductos dilatados linfáticos. Nos va a ayudar también para ver la infiltración al pectoral. También nos permite ver la detección de adenopatías, tanto axilares como cadena mamaria y suprainfraclavicular, dependiendo del corte que se haga. Y tenemos la ayuda del contacto endovenoso que nos va a generar el realce, ya sea con curva de lavado o en curva de meseta, que son patognomónicos de algo malo. Acá tenemos entonces una paciente donde vamos a ver el marcado engrosamiento cutáneo. Ambas son en la misma paciente. Acá tenemos T2 y acá la secuencia T1 con sustracción, donde usando también gadolinio podemos ver acá los linfonodos axilares. Acá tenemos una paciente de 62 años que fue a urgencias porque se sintió una masa palpable como de 6 centímetros, o sea, bien grande y se generó, tenía retracción del pezón, aparte había tenido eritema en las mamas y eso había sido en un periodo de un mes y medio, no más que eso. Bueno, acá vemos la diferencia del tamaño entre cada una de las mamas. Tenemos como la asimetría, el aumento de densidad de ambas mamas. Tenemos un poquito de engrosamiento cutáneo, sobre todo hacia los cuadrantes superoexternos de la mama izquierda, aquí, aquí y acá. Y tenemos acá igual su correlación con la ecografía, donde vemos la piel un poquito engrosada, tenemos edema, patrón como heterogéneo de la mama, y además también acá se ha agregado un linfonodo axilar y con pérdida de líquido graso, sospechoso de adenopatía. Esta paciente, como vemos también, vamos a analizar la asimetría del tamaño mamario. Tenemos la mama derecha aumentada de tamaño, el engrosamiento cutáneo, la retracción del pezón también la podemos ver. La secuencia con T2 y T1 respectivamente. Vemos el músculo pectoral ya siendo infiltrado por este tumor, acá igual. Y en esta paciente se había hecho mamografía y ecomamaria donde se habían solamente visto hallazgos de tipo inflamatorio, o sea, edema, aumento de la ecogenicidad de la grasa en la ecomamaria, habían visto también el engrosamiento cutáneo, pero no se había visto nódulos ni en mamografía ni en ecografía.
A esta paciente le hicieron igual la resonancia y descubrieron que tenía una masa a nivel retroareolar derecho, que ya, como le había comentado, infiltró el pectoral también, y solamente esta masa se pudo ver por resonancia porque era como un hallazgo no masa en ecografía y en mamografía. Acá te hicieron una reconstrucción para poder medir la extensión de esto, porque en realidad era como toda la mama en realidad ya afectada. Esta es una resonancia de una paciente diagnosticada con cáncer inflamatorio mamario. Acá solamente se ve como el engrosamiento cutáneo en este corte y se ven los linfonodos ahí aumentados de tamaño. Este examen fue en abril. También le hicieron una eco mamaria donde se veía el linfonodo aumentado de tamaño con aumento del grosor cortical, y le hicieron una resonancia y una ecografía posterior a la quimioterapia donde se mantuvo el engrosamiento cutáneo, pero si se dan cuenta ya no vemos los linfonodos aumentados de tamaño. Y en la ecografía lo mismo, el mismo linfonodo, pero de un tamaño conservado y con un grosor cortical conservado. Acá tenemos otra paciente que también estaba diagnosticada de cáncer inflamatorio. Vemos entonces el engrosamiento cutáneo y estas imágenes neudulares vistas en resonancia que tienen un, tiene una captación heterogénea del contraste. Esta paciente tiene una curva en meseta, donde tenemos un rápido llene de contraste y se va a mantener. Eso es patognomónico de algo sospechoso. Y por contraparte tenemos otra, que era la mama izquierda, donde también esta es la curva de lavado rápido, donde tenemos una captación rápida de contraste que luego va bajando pasando el tiempo. Esa también es patognomónico de algo sospechoso en resonancia con contraste. Por último, tenemos el PET-CT que utilizando con fluorodesoxiglucosa detecta el aumento del metabolismo de la glucosa a nivel de cualquier parte del cuerpo. Este es muy importante para todos los pacientes en realidad con cáncer, independiente de que sea cáncer de mama o de todo, sino que es muy importante porque nos va a ayudar a descartar que haya enfermedad metastásica a distancia. Como todo cáncer mamario, el cáncer inflamatorio también, las metástasis más frecuentes que se dan es en hueso, hígado y pulmón. Acá tenemos una paciente de 50 años diagnosticada ya con un cáncer inflamatorio en el PET-CT. Bueno, ahí vemos el engrosamiento cutáneo, el aumento como de la densidad mamaria al comparar con la otra mama igual, y el aumento de tamaño también de la mama. En el cuadrante superior externo de la mama izquierda, entonces vemos cómo capta esta señal también a nivel del mediastino y también a nivel axilar. Vemos la captación del FDG que nos dice que hay ahí ya enfermedad metastásica en los ganglios axilares, bueno, el cáncer primario y igual en el mediastino. Esta es otra paciente de 59 años, también diagnosticada con cáncer inflamatorio. Acá está el principal foco en la mama derecha. Vemos linfonodos axilares bilaterales, tenemos también en el mediastino y acá tenemos metástasis a nivel hepática. Bueno, ahora vamos a ver cómo se ve el carcinoma secundario en imágenes. El carcinoma entonces localmente avanzado es como lo que se conocía como el cáncer inflamatorio secundario y se refiere a un cáncer de larga data que fue descuidado
y que generó estos cambios inflamatorios posteriores. Tenemos acá una paciente de 36 años que tiene un nódulo palpable en la mama derecha, tuvo piel de naranja, eritemas e inflamación. Vamos a ver entonces que en la mamografía hay aumento del grosor de la piel de la mama derecha, tanto en la imagen oblicua y cráneo caudal, a nivel que es mucho más notorio a nivel periareolar, como en esta zona, y aumento difuso hacia los cuadrantes externos de la densidad mamaria, al comparar igual con la otra mama y hacia los cuadrantes internos, podríamos hacer la distinción. En la ecomamaria, aparte de los cambios inflamatorios propios del cáncer inflamatorio, el engrosamiento cutáneo, el edema del tejido celular subcutáneo, el aumento de la cogenicidad de la grasa subcutánea, encontraron estos dos nódulos que son heterogéneos, hipocogénicos, tienen algunos bordes angulados, irregulares, sugestivo de algo sospechoso. Y además también encontraron linfonodos axilares con la cortical engrosada. Bueno, este es un corte de escáner y esta es la resonancia. Bueno, en el corte de escáner y en la resonancia vamos a ver el engrosamiento cutáneo, la diferencia del porte de la mama tan derecha e izquierda que se puede ver acá. Acá igual, si se fijan, la mama izquierda tiende como a caer y esta, con la turgencia que tiene, se mantiene como en la posición y no cae por gravedad. Bueno, esta es una resonancia potenciada en T2, el engrosamiento cutáneo. Vemos igual eh, adenopatías axilares a la derecha. En esta imagen no se ve, pero en las otras sí. Al inyectar gadolinio vamos a tener una captación heterogénea de los nódulos ya vistos en la ecomamaria y tenemos una curva de tipo meseta, que es sugestivo de algo eh, maligno. Este es otro caso, que es una paciente de 54 años con un nódulo palpable en el cuadrante superexterno de larga data. Este nódulo generó esta retracción, esto no es una cicatriz ni nada, sino que es el mismo nódulo que genera la retracción de la piel hacia adentro y se ve como esta pseudo, entre comillas, cicatriz. Vemos entonces acá la mamografía donde tenemos esta imagen espiculada que se demuestra igual la retracción. Tenemos en la ecomamaria este nódulo muy grande que se nota que ya toca la piel, es marcadamente hipocogénico, tiene sombra acústica posterior, tiene bordes angulados, no es circunscrito y está en correlación con la mamografía. En la resonancia, eh, esta resonancia con gadolinio, vemos que tiene una captación muy alta de gadolinio, vemos el engrosamiento de la piel y vemos también adenopatías axilares en esta zona de acá, las cuales también fueron vistas por ecografía, donde está acá está el linfonodo con la cortical engrosada. Esto entonces, para que lo recuerden, no es un cáncer inflamatorio como tal, a pesar de que tengamos unos hallazgos similares, sino que es un cáncer localmente avanzado que colonizó la piel, como se ve aquí perfectamente por contacto, y genera estos cambios. Vamos a ver otros casos de pacientes de la red, que esta es una paciente de 44 años que acude al ginecólogo porque tiene un aumento de volumen palpable a nivel retroareolar derecho. También tenía la zona muy indurada, estaba muy doloroso y eso pasó hace 2 semanas. Antes de eso, la paciente normal.
¿Qué vemos acá entonces? Si comparamos una mama con la otra, es una mama súper densa, pero igual acá podemos ver que hay como zonas como más radiopacas. Si lo comparamos como con la parte grasa de este lado, vemos un sutil engrosamiento cutáneo que en este otro lado no se ve. Lo mismo pasa aquí y acá. Y tenemos una compresión de la zona que la paciente se palpaba esta zona. ¿Qué vemos acá? Como una imagen distorsionada con hartas como espículas raras. Lo llevamos a correlación con la ecomamaria y encontramos un aumento del grosor de la piel. Tenemos edema, aumento de la cogenicidad de la grasa, el patrón mamario está súper alterado, tenemos pérdida de la visualización hacia profundidad, lo cual se soluciona bajando la frecuencia y podemos ver bien hacia profundidad un poquito más. Engrosamiento cutáneo, aumento de la señal al Doppler Power. ¿Y qué más? Una imagen nodular, no circunscrita, bordes más bien angulados, bastante heterogéneos, sugestivo de malignidad y también ganglios sugestivos de la malignidad. Este es totalmente redondeado, prácticamente no se ve el hilo graso, la señal al Doppler color es heterogénea, no es como iliar. Y acá este otro engrosamiento de la cortical. Otro casito más. Vemos entonces una paciente de 51 años que acude por un aumento de volumen en la mama izquierda hace 2 semanas, o sea, hace nada. Tiene un enrojecimiento local de la zona y vemos entonces su mamografía donde comparamos acá y acá. Hay un aumento como de la densidad mamaria, el patrón está alterado, a diferencia de acá, en la oblicua no se ve tanto como esta diferencia como en la craneocaudal, pero lo que sí podemos ver acá, un linfonodo ahí bien grande, bien radiopaco, sospechoso. A esta paciente también se le hicieron compresiones y se ve esta área igual rara ahí, sin forma, extraña, que quedan todas las dudas habidas y por haber en las compresiones. ¿Qué encontramos en la eco mamaria? El engrosamiento cutáneo, aumento de la coagenicidad de la grasa, este nódulo también extraño, no circunscrito y bordes algunos angulados. Seguimos avanzando en la mama y sigue el patrón inflamatorio, el engrosamiento cutáneo, tenemos aumento de la señal al Doppler color, también lo mismo acá en el cuadrante inferior externo, tenemos la piel engrosada, el edema y lo más notorio en la axila, entonces, estos linfonodos aumentados de tamaño, aumentados del grosor de la cortical, sugerentes de adenopatías. Último casito, 47 años la paciente, viene porque tenía la mama izquierda muy indorada, aumentada de volumen, dolorosa hace un mes, o sea, hace nada, antes normal. ¿Qué vemos? El engrosamiento cutáneo, muy distinto a la mama derecha, hay un aumento como de la densidad de la trama mamaria, el engrosamiento cutáneo. Bueno, en estas imágenes no alcanzan a ver, pero hay microcalcificaciones que fueron magnificadas y estas son imagínate la magnificación, son como en polvo, pleomórficas, raras, totalmente feas, sugestivos sí o sí de algo maligno. Y en la eco mamaria que vemos,
Vemos entonces esta área muy extraña, muy heterogénea, hipocogénica, genera sombra, no forma un nódulo propiamente tal, ya que es como una cosa extraña, es como algo no masa en realidad, que está en relación a la zona donde están las microcalcificaciones. Ahí se pueden ver algunos puntitos hiperecogénicos que puede ser que sean las microcalcificaciones o la área de microcalcificaciones que están vistas en la mamografía. Muy importante entonces acá ver, comprimir y descomprimir para ver si hay algún cambio en la morfología de lo que estamos observando. Y si ustedes lo notan, hay prácticamente cero cambio de nada. Por ende, esta zona no se comprime, es muy dura, totalmente sugestivo de algo maligno o algo sospechoso. Tenemos el engrosamiento cutáneo, el aumento de la cogenicidad de la grasa más notorio en los cuadrantes superinternos, cerca del pezón, totalmente sugestivo con algo maligno. Bueno, los tratamientos para el cáncer inflamatorio, como todo cáncer mamario, según la Guía Clínica Cáncer de Mama de Chile, eh, lo primero que hay que hacer, sí o sí, es realizar quimioterapia previo a la cirugía, o sea, neoadyuvante. Va a ser combinada de antraciclinas más taxanos, que es como lo típico que en realidad se da a las pacientes con cáncer de mama. Tenemos el trastazum, siempre me cuesta decir esa palabra, pero es solamente en las pacientes que sobreexpresen el HER2. Esto se da en conjunto con la terapia quimioterapia neoayudante y se da hasta completar un año. O sea, si la quimio dura 6 meses, se sigue con el trastazumab. Luego de esto, o luego de la quimioterapia en realidad, vamos a pasar a la cirugía. Eh, Según la guía clínica del cáncer de mama en Chile, eh, vamos a hacer una mastectomía simple, extendida en las pacientes en pacientes extendida haciendo los ganglios igual, que responden a la quimioterapia, y las que no responden a la quimioterapia es mejor realizar la radioterapia y luego la cirugía. Em, en el cáncer inflamatorio mamario no está recomendado hacer el examen de ganglio centinela, porque como los vasos linfáticos están obstruidos por los embolos neoplásicos, no vamos a poder inyectar el contraste que salga hacia la parte axilar, así que eso no se hace. Generalmente a los pacientes le hacen el vaciamiento axilar. En radioterapia va después de la cirugía y ayuda a disminuir la tasa de recurrencia y aumentar la sobrevida de las pacientes, pero igual el cáncer inflamatorio tiene una sobrevida de una tasa de recurrencia bien alta y una sobrevida muy baja. Se dan dosis de 60 Gray y puede aumentar a 66 en algunos tipos de pacientes. ¿Cuáles son? Las pacientes que son mayores de 45 años, las pacientes que no se pueden asegurar los márgenes quirúrgicos, las pacientes que hayan tenido 4 o más ganglios positivos después del tratamiento sistémico, o sea, con la quimioterapia, y las pacientes que hayan tenido una mala respuesta al tratamiento sistémico, o sea, no respondieron a la quimioterapia. En ese tipo de pacientes se aumenta la dosis de radioterapia. También es importante saber que está la terapia endocrina adyuvante, o sea, posterior a todo esto, solamente en las pacientes que tienen receptores de estrógenos y o progesterona positivos. Se debe dar tamoxifeno o inhibidores de la aromatasa en las pacientes que son posmenopáusicas por 5 años. Pero como sabemos, el cáncer inflamatorio mamario generalmente no expresa estos receptores hormonales. Es más que nada triple negativo o HER2. O sea, el trastuzumab es importante. Otra cosa importantísima,
los diagnósticos diferenciales. ¿Con qué nos podemos confundir? ¿Por qué este es tan imitador? Bueno, tenemos entonces las mastitis infecciosas y un apartado de la mastitis granulomatosa, y hay otros procesos que generan igual edema mamario. Partimos entonces con la mastitis infecciosa. La mastitis infecciosa es la mastitis aguda, tanto puerperal como no puerperal. Es mucho más sospechoso la no puerperal, claramente, porque la paciente no está en lactancia, entonces es más raro que le dé una mastitis. Eh, las mastitis infecciosas pueden o no formar abscesos y la causa más común son el Staphylococcus aureus, el Staphylococcus epidermis o el Streptococcus. Al igual que el cáncer mamario inflamatorio, la mama va a estar indurada, enrojecida, dolorosa, eh, puede producir retracción del pezón por el edema que va a generar, eh, puede también generar hipertrofia o dolor axilar por el aumento de los ganglios linfáticos y una cosa distinta al cáncer inflamatorio es que las pacientes con mastitis infecciosa van a presentar malestar general, van a presentar fiebre, algunas van a tener leucocitosis en los exámenes de laboratorio y generalmente hay bultos palpables y no se extiende tanto como el cáncer inflamatorio, si bien en esta imagen es más localizado. Em, es muy importante saber que si una paciente que no está en lactancia tiene síntomas inflamatorios en la mama, se sospecha de alguna mastitis y en 1 o 2 semanas no responde a tratamiento, es importante siempre considerar que esta paciente puede estar cursando con un cáncer inflamatorio. ¿Cómo vemos esto en mamografía? Muy similar entonces al cáncer inflamatorio. Vamos a tener el engrosamiento cutáneo. No hay una trama tan desorganizada y tan difusa como en el cáncer mamario. Sí vamos a tener a veces asimetrías en algunas zonas específicas donde está como este foco infeccioso. Y podemos igual ver linfonodos aumentados de tamaño. En ecografía vamos a ver igual la edema, el aumento de la cogenicidad de la grasa subcutánea, la costructura alterada de la mama. Vamos a tener sí o sí aumento de la señal al Doppler, tanto color como power. Y lo más importante acá es descartar la formación de abscesos. ¿Por qué? Porque si yo tengo una paciente que tiene todos los signos y síntomas de inflamatorio y yo estoy dudando de si es una mastitis o es un calcio inflamatorio, sí o sí tengo que ver si hay un absceso. Claramente no en todas las mastitis se van a formar absceso, pero puede darse. Entonces, si yo veo un absceso, veo una colección, un nódulo sólido quístico heterogéneo con señal al Doppler color, veo nivel líquido-líquido, este líquido-líquido se mueve, se comprime la presión, todos nuestros ojos van a decir, ah, absceso. Entonces, descartamos entonces la parte del cáncer inflamatorio. Otra cosa importante es que podemos ver linfonodos axilares reactivos. Van a ser aumentados de tamaño, pero van a conservar su hilio graso, van a tener un grosor cortical aumentado y van a ser muy reactivos al Doppler color o power. La mastitis granulomatosa es un tipo de mastitis que es crónica. Generalmente es unilateral, totalmente benigna y también es poco frecuente. Se dan pacientes generalmente jóvenes en edad reproductiva porque tiene algo que ver ahí con el uso de hormonas. Su etiología en realidad no es clara, no se sabe por qué da. Se piensa que es algo autoinmune porque responde a tratamientos muy similares a las enfermedades reumatológicas y clínicamente va a ser muy similar a una mastitis infecciosa, por ende también va a ser muy similar al cáncer inflamatorio. Eh, lo distinto acá es que la mastitis granulomatosa
tiende a formar fístulas. Entonces vamos a ver a pacientes como con heridas en las mamas, así. Y lo más importante es de que las pacientes con mastitis granulomatosa tienen periodos donde se les activa, entre comillas, esto. Entonces, las pacientes que están diagnosticadas con mastitis granulomatosa, saben en realidad que es como una reactivación de su proceso antiguo. El problema es cuando se diagnostica por primera vez. ¿Qué vemos? Igual que en la mastitis inflamatoria y en el cáncer inflamatorio, vamos a ver entonces el aumento de densidad de alguna zona de la mama, que es donde está como activo este proceso. Vamos a ver asimetrías. Vamos a dif- Podemos comparar la mama derecha con la izquierda y veremos esta asimetría muy marcada. Podemos ver masas irregulares o pueden ser únicas o múltiples, mal definidas. Vamos a ver entonces también el aumento del grosor de la piel y también podemos ver linfonodos aumentados de tamaño. En esta paciente hay una distorsión igual a nivel retroalveolar. ¿Cómo se ve en ecografía? Muy similar igual que a todo lo que hemos visto, el aumento del grosor de la piel, aumento de la cogenicidad de la grasa subcutánea. Podemos ver masas irregulares como esta de acá, hipocogénica, lobulada, con extensiones hacia el pezón. Acá lo mismo, una colección heterogénea que conecta con la piel, aumento de la cogenicidad. Acá igual un nódulo sólido quístico, heterogéneo, algunos bordes discretamente alculados. No hay tanta señal al Doppler porque a veces no son como tan activas estos cuadros. Em, Generalmente estas lesiones son confluentes entre sí. Vemos como una por acá y se van tomando como de la manito unas con otras. Vemos también nódulos de márgenes irregulares, con sombra, heterogéneos. Acá vemos también, este es una gran colección fistulosa con tractos, heterogénea, aumento de la cogenicidad de la grasa y con aumento de la señal al Doppler color. Bueno, como último causa o como último diagnóstico diferencial tenemos otras causas de edema mamario. Tenemos los cambios post radioterapia y el síndrome de la vena cava superior. Acá tenemos una paciente que le realizaron radioterapia en la mama derecha. Si ustedes notan la diferencia, vamos a ver que la mama completa está más radiopaca que la contralateral. Tenemos aumento del grosor de la piel, que lo podemos ver en ambas proyecciones, tanto la oblicua como la craneocaudal. Bueno, ahí tenía un pequeño nodulito benigno. Y en la ecomamaria vamos a ver también el aumento del grosor de la piel, el edema, el aumento de la ecogenicidad de la grasa. Y en la mama izquierda, bueno, el nodulito benigno que ya se tenía en control. Em, Esta paciente se la habían hecho radioterapia por un cáncer mamario antiguo y así se ve en realidad muy similar a todo, pero uno tiene que tener en consideración que la paciente tenía un antecedente ya descrito de radioterapia. Bueno, finalizando ya, para recordar entonces, ¿qué es lo importante? Que el cáncer inflamatorio de mama es fundamental la sospecha clínica para el diagnóstico. Según la guía clínica del cáncer de mama, los signos radiológicos no son específicos y
por ende, el ingreso al GES es a partir de la sospecha del clínico. O sea, es muy importante que la persona que vea a la paciente sea muy riguroso en la descripción de los signos y síntomas de la paciente. El tiempo de aparición es súper importante. La, la historia rápida de la progresión de los síntomas, el eritema, el edema, la piel de naranja. También podemos solicitar biopsias de piel. Es raro en realidad porque lo que ellos se hace en realidad es como hacer lo más rápido posible el tratamiento. Entonces, si tengo la sospecha, voy al tiro como avanzo. No, no piden tanto la biopsia de la piel, por lo menos acá. Pero si la pidieran, vamos a encontrar los émbolos neoplásicos, que son patoneumónicos de la cáncer inflamatorio. Y siempre sospechar de procesos inflamatorios en pacientes que no están dando lactancia, que no responden a ningún tratamiento en 1 o 2 semanas. Siempre tener los ojos bien puestos en eso. Y las principales diferencias entre la mastitis y el cáncer inflamatorio es que uno, el cáncer inflamatorio, la progresión de los síntomas es muy rápido. Una mamá sana, en 2 semanas tengo eritema, en 3 semanas ya tengo aumento de volumen, en 4 semanas ya tengo la piel de naranja. La mastitis no es tan rápida quizás y siempre considerar que partió siempre de una mama sana. Eh, la mastitis generalmente parte con dolor, tiene la paciente mucho dolor. El cáncer inflamatorio no es el dolor lo que nos llama, sino que es los otros cambios que después con la congestión, el aumento de volumen, producen dolor. Em, la mastitis sí o sí puede producir abscesos, así que la ecografía mamaria es súper importante, evaluar colecciones, evaluar si lo que veo es líquido o sólido, hacer compresiones con el transductor, mover a la paciente para estar seguros que este líquido se mueva, tenemos líquido líquido. Sí o sí tenemos que hacer ese tipo de maniobras para poder descartar que se trate de un absceso, de un nódulo sólido, si es una mastitis o un cáncer inflamatorio. Las pacientes con mastitis generalmente presentan fiebre, malestar general, leucocitosis. Las pacientes con cáncer inflamatorio no, solamente tienen esta como aumento de la mama que les vino de la nada. Entonces, tenemos estos como datitos para poder eh, considerar en las próximas evaluaciones de nuestras pacientes con algún hallazgo inflamatorio. Y bueno, eso sería entonces la presentación. Muchas gracias a todos por su atención. Si alguno tiene alguna preguntita, podemos pasar a esa sección. Bien, muchas gracias, Scarlett. Completísima presentación. Tenía algunas preguntas, pero durante la presentación las respondiste todas, así que muchas gracias por los diagnósticos diferenciales, que son súper importantes, y también todas las cosas que llevan a las dudas en la exploración real ecográfica para poder diferenciar tanto aplicando la clínica como los signos ecográficos que pueden estar asociados a una u otra patología. Así es que nada más que agradecer tu dedicación, todo el trabajo puesto acá en esta presentación que está completísima, así que solo Muchas agradecimientos. gracias. No sé si alguien quiere sumar algún otro comentario o consulta. Muy bien explicado, muy completa la presentación. Bien, tuvimos una muy buena asistencia. Agradecemos a todos su asistencia y participación. Recuerden que esta presentación también va a estar, ya fue grabada y va a ser publicada en nuestro canal de YouTube de Educh. Eso también está disponible en las mismas redes sociales de AGR y de Educh para que puedan acceder y también acceder a las presentaciones de webinar anteriores para los que han estado interesados en consultar por las grabaciones de webinars anteriores también pueden estar disponibles. Bien. En, si no hay ninguna otra consulta,
y en honor al tiempo. Todos están cansados. En realidad yo tenía algunas consultas, pero más que todo era lo mismo que ya había reforzado en los diagnósticos diferenciales y en los últimos comentarios para recordar. Siempre es importante evitar los errores entre una y otra patología. Hay muchas cosas en juego, tanto el diagnóstico, pronóstico y tratamiento adecuado de las pacientes. La confusión de un simple alteración inflamatoria con un cáncer de mama inflamatorio, ya sea primario o secundario, es súper grave. Por lo tanto, ese paso y esa diferenciación, ahora que conocemos bastante mejor la profundidad respecto a la clínica y a los signos ecográficos, puede hacer esa diferencia y evitar esos errores. Y siempre que tengan dudas, pueden pedir siempre complemento, ya sea, pero nunca dejar como algo muy categórico si es que no tenemos la certeza que puede hacer o descartar que sea algún fenómeno neoplásico maligno. Em, Después preguntan por el YouTube, es de Duch. Ahí pueden ver en las mismas publicaciones que vamos a hacer después en las redes sociales, tal como ustedes vieron esta publicación de webinar, también vamos a poner una publicación del canal de YouTube para que puedan tener el acceso directo también y puedan ver esta presentación en un futuro. Así que vamos a tener disponible toda esta información también entregada por Scarlett. Bien, agradecemos a todos su asistencia. Muchas gracias, Scarlett, nuevamente por esta presentación, por todos los Gracias a detalles. usted igual por la oportunidad. Así que un orgullo que forme parte de nuestro equipo también. Nos vemos en una próxima oportunidad. Cuídense mucho, que descansen. Ahí Chao, compartieron chao. en los comentarios, compartieron el link del nuestro YouTube. Que estén bien, cuídense. Chao, chao. Chao, chao.